Hoy quiero hablar de algo muy importante y relevante para todo ministerio cristiano de poder, de autoridad, de señales y de prodigio. Hoy quiero hablar del ministerio del profeta Elías, de los secretos que Elías como profeta de Dios manejaba ante la presencia del Todopoderoso. Y algo que constantemente pasa en el pueblo de Dios, que muchas personas ven constantemente no ver el crecimiento de sus ministerios, no ver la promesa de Dios en cuanto al ministerio, no ver las señales y los prodigios a través del ministerio de un hombre o una mujer de Dios que constantemente están en una prueba indeterminada, una prueba que no se acaba nunca. Entonces quiero hablar de los misterios que Dios me ha revelado de este ministerio tan poderoso del profeta Elías. Cómo este hombre manejaba cierta autoridad y cierto poder, pero también manejaba los misterios del reino de los cielos, de cómo abrir los reinos, de cómo abrir el cielo a su favor. Para poder hablar del profeta Elías y de los misterios de su reino, tenemos que ir primeramente a la creación de los cielos y la tierra, de cómo Dios comenzó en capítulo 1 de Génesis, hablando de cómo Dios creaba el cielo, la tierra, los mares, el agua. ¿Y para qué Dios creó todo esto? Dios creó todo esto para ponérselo en la mano al hombre que él había de crear. Nosotros vemos que todo lo que Dios creó, lo creó para poder bendecir al hombre en la tierra, lo puso en sus manos. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1:26 que Dios daba toda autoridad de todas las cosas que se mueve al hombre, de lo que se mueve en la tierra. Dios creó árboles para que el hombre coma, Dios creó todas las cosas para que el hombre pueda ser sustentado en la tierra. Cuando un hombre y una mujer de Dios se maneja con los principios que vamos a hablar aquí en este misterio, en este video, este hombre va a poder abrir los cielos y el misterio que Dios hizo para Adán en ese momento. Cuando Adán perdió las bendiciones que Dios tenía con él, cuando Adán perdió todo lo que Dios había puesto en sus manos y fue echado del huerto, cuando Adán desobedece al Señor. Cuando vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, vemos los principios que Elías manejaba para poder reflejar lo que él hacía. Primer principio es el principio de la obediencia. Vemos cómo Elías manejaba este principio, el principio de la dirección a Dios y el principio de la fe. Vemos, por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, donde se manifiesta el primer principio de fe cuando Elías desata y dice: entonces Elías te invita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, rey de Israel en ese tiempo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías no ayunó, Elías no fue a orar, Elías decretó bajo la fe y la autoridad que este hombre manejaba, porque tenía los misterios del reino, como dice Pablo a los Corintios, que nosotros somos administradores del reino del Señor. Elías conocía que el reino de los cielos estaba a favor de él y por eso podía decretar en fe, y eso sucedía. Porque todo dominio, todo control de la tierra era dado en manos de los hombres y las mujeres que andan conforme a los principios de poder que estamos hablando en este momento. Ahí se manifiesta el primer principio, que es el principio de fe. Elías decreta por su palabra que no habrá lluvia ni rocío en los próximos años, sino por la palabra de Elías. Vemos cómo Elías dice: vino la palabra de Jehová a Elías diciendo: apártate de aquí y vuélvete al arroyo de Querit, al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice el verso 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que fue y vivió junto al arroyo de Querit frente al Jordán. Aquí nosotros podemos ver el segundo principio, que es la dirección de Dios. Elías no se movió al Jordán, que podía moverse al Jordán, porque el Jordán era más grande, tenía más agua, pero Elías hizo conforme a la dirección del Señor. Dirección, principio de fe y el principio de la dirección del Señor, donde Dios quiere que tú estés. Por eso vemos tanto ministerio llamado con poder y llamado con autoridad, no ver las manifestaciones de las señales de Dios, porque no están haciendo conforme a lo que Dios ha dicho. No están en el lugar que Dios lo ha mandado.
Y por eso vemos personas que se cambian de pastor, de iglesia, como se cambian las camisas y creen que eso es normal. Pero hay un problema en ese principio de fe por lo cual el cielo no puede ser abierto a tu favor. Próximo principio, la obediencia. Elías podía decir: yo puedo irme al arroyo, al Jordán, que es más grande, es más poderoso, es más difícil de encontrarme. Pero Elías, que manejaba estos secretos, hizo conforme a como Dios le había dicho. Y vemos cómo milagrosamente el cielo sustenta a Elías cuando Dios le manda a los cuervos que le sustente pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Pero vemos reflejado otra vez el principio que Elías no se movió del lugar hasta que Dios no le habló otra vez en el verso 8. Dice: vino palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vemos cómo milagrosamente otra vez el cielo se abre a favor de Elías y sustenta al hombre de Dios una vez más. ¿Cómo o qué Elías conocía que podía poner el cielo a que obre a favor de Elías? Por eso vemos muchos cristianos y cristianas que claman a Dios con situaciones y de la nada aparece la bendición, aparece la solución al problema, aparece el sustento que la persona necesita, porque estas personas están dando conforme a cómo andaba el profeta Elías en este momento. Principio de la fe, principio de obediencia y principio de la dirección de Dios. Cuando hay un hombre y una mujer que anda conforme a estos principios que Elías conocía, los cielos son abiertos a favor de este hombre y esta mujer de Dios. Todo lo que Dios creó, lo creó para sustentar a sus hijos, para sustentar al hombre que ande conforme andaba Adán antes de pecar. Cuando el hombre peca, pierde todo el valor y toda la herencia que Dios ha decretado. Vemos que uno de los misterios del rey David era este. David no se movía sin buscar dirección de Dios, porque los cielos se abren a tu favor y el cielo tiene un compromiso de sustentar al hombre y a la mujer de Dios que ande conforme a estos misterios. Podemos ver cómo el cielo sustenta una vez más a Elías. De la nada aparece una viuda donde el Dios hace brotar aceite y harina para sustentar al profeta de él una vez más. Pero vemos que otra vez Elías se mueve al desierto luego de soltar la palabra, de degollar los profetas de Baal y volver una vez más el cielo a abrirse a favor y sustentar al hombre de Dios. Porque todo lo creado está hecho para buscar y solucionar el problema del hombre o la mujer de Dios. Cuando clama, cuando necesita, el cielo responde. Y a su nombre. Vemos como en el desierto Elías es otra vez sustentado milagrosamente por un ángel que el Señor manda y le da comida a Elías. ¿Cuáles eran esos misterios que Elías conocía que el cielo se abría a su favor? Era porque todo lo creado está creado para sustentar al hombre y a la mujer de Dios que ande conforme a la fe, a la obediencia y al principio de consultar a Dios. ¿Cuándo vemos esto? Vemos esto cuando en el libro de Mateo 17 mandan a cobrarle al Señor Jesucristo, mandan a cobrarle de los impuestos del templo. Le dicen a Pedro: mira, tu maestro no está pagando estos tributos, estos impuestos que el maestro tenía que pagar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el Todopoderoso. Jesús sabe que la creación está gimiendo a una solamente para que Jesús hable, y esta creación está comprometida a sustentar todo lo que Jesús necesitaba, como hacía Elías, como hacía otros hombres de Dios. ¿Qué hace el maestro? Habla con Pedro y dice: Pedro, para que tú sepas, aleluya, que todo lo creado fue creado para mí, para sustentarme, que todo lo creado tiene que obedecer y tiene que suplir mis necesidades mientras yo camino. Por eso la palabra dice que no tome dos alforjas, que no tome dos abrigos, que te vaya con lo que tenga, que Dios va a sustentar al hombre y la mujer de Dios cuando ande en obediencia, cuando ande en principio de fe. ¿Qué hace Jesús? Le dice: para que tú sepas que todo lo creado tiene que sustentarme, está hecho para bendecirme, está hecho para hacer lo que yo diga.
aleluya, ve al mar, tira, aleluya, tira un anzuelo, que el primer pez que peque, ábrele la barriga, abre la barriga, y esa creación, ese pez que está creado para sustentarme, para bendecirme, tiene que pagar el impuesto que yo necesito, aleluya. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Ese pez, que es la creación que Dios creó, tiene que sustentar y pagar el impuesto que yo necesito. Por eso Pedro va y lanza un anzuelo y saca, y ese pez, que es la creación que está creada para sustentar al hombre y a la mujer de Dios, tiene que pagar lo que Jesús necesitaba. Por eso vemos que cuando hay mujeres que están llenas del poder de Dios, cuando claman al cielo y dicen: Jehová, necesito pagar esto, necesito solucionar esto, de la nada aparece una gente que, no, usted no está aquí, Dios mío. De la nada aparece de donde esa mujer, ese hombre paga la deuda, paga el colegio, paga, porque la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Si este video fue de provecho y bendición para ti, compártelo, porque estamos llevando esos misterios que Dios nos está dando. El Señor te bendiga.